Este año vamos a darle prioridad al cumpleaños de mi suegra, no al tuyo. Lo anunció mi hija Clara frente a toda la familia, como si estuviera leyendo el menú del día en un bar de barrio. Yo mantuve la sonrisa, esa sonrisa educada que una aprende a sostener aunque por dentro se le desplome el alma. Asentí despacio, como si me hubiera ofrecido una infusión de manzanilla. De acuerdo, hija. En ese instante, la misma niña que una vez dormía sobre mi pecho cuando tenía fiebre, acababa de dejarme en ridículo, sin imaginar que soy propietaria de una casa señorial en Menorca, valorada en más de 4 millones de euros. Cuando vio las fotografías de mi celebración y reconoció a las personas que estaban conmigo, se quedó tan pálida como si le hubiera caído encima una ola fría del Mediterráneo. ¿Desde dónde nos ves hoy? Cuéntamelo en los comentarios y recuerda suscribirte al canal para que no te pierdas ninguna historia. Pero para entender por qué mi hija acabó con la boca abierta, tengo que empezar por el principio. Me llamo Elvira Montalbán, tengo 63 años, y hace apenas 10 días pensaba que mi mayor preocupación en la vida era decidir si plantaba geranios o jazmines en el balcón. ¡Qué ingenuidad la mía! Todo comenzó el domingo pasado en mi piso del barrio de Triana, en Sevilla. Estaba preparando mi cocido andaluz, ese que mi familia siempre me pedía, cuando Clara llegó acompañada de su marido Adrián y de mi nieta pequeña, Martina, que traía las manos manchadas de témperas del colegio. Nuestro ritual dominical siempre había sido un refugio para mí, una tradición sencilla que nos mantenía unidos a pesar del ritmo acelerado del mundo. Mamá, tenemos que hablar. Lo dijo sentándose en la misma mesa donde con 7 años me preguntaba cómo se multiplicaban las fracciones. Adrián se quedó junto a la puerta, fingiendo revisar algo en su móvil, evitando mis ojos como siempre hacía cada vez que el tema no le convenía. Claro, hija, ¿qué pasa? Contesté mientras probaba el caldo, y pensé, aquí viene algo que no me va a gustar ni un poco. Clara solo usaba ese tono cuando preparaba un golpe envuelto en celofán. Es sobre los cumpleaños, comenzó, jugando con el borde de la servilleta. El tuyo es el 10 de marzo y el de la madre de Adrián es el 12. Ah, sí, la señora doña Pilar, esa mujer que llevaba 6 años tratándome como si yo fuera la vecina que pasa a recoger la correspondencia y no la madre de la nuera. Giré hacia ellos con mi sonrisa más neutra, esa que uso en funerales y trámites administrativos. ¿Y cuál es el problema, Clara? Pregunté sin dejar de mover el cucharón. Clara respiró hondo y cruzó una mirada con Adrián, como si pidiera permiso para decir lo evidente. Pues eso, mamá, que este año su cumpleaños es muy importante. Cumple 78 y viene toda la familia desde Navarra para celebrarlo. ¡Qué maravilla!, dije, aunque mis pensamientos murmuraban otra cosa. Aquí llega el golpe. Clara se colocó bien la chaqueta, como si preparara una conferencia de prensa. Así que, bueno, vamos a priorizar el cumpleaños de mi suegra, no el tuyo. Y lo soltó con una tranquilidad casi quirúrgica, como si no acabara de relegar mi propio cumpleaños, que por cierto jamás le he pedido que celebre, por una mujer que nunca me dirigió una palabra amable. Yo solo respiré hondo y sonreí, aunque por dentro algo se desprendió, como una cuerda vieja que finalmente se rompe. Lo que Clara no sabía era que llevaba 3 meses planeando cumplir uno de mis mayores deseos, celebrar mi cumpleaños en mi casa de Menorca, esa misma casa que nadie en mi familia parecía recordar que existía. Y tampoco sabía quién estaba a punto de acompañarme allí. El silencio que siguió a aquella frase fue tan espeso que habría podido cortarlo con el cucharón de madera que tenía en la mano. Martina, bendita inocencia, seguía coloreando en el suelo, ajena a la bomba emocional que su madre acababa de soltar en mi cocina. Perfectamente entendido, respondí con una sonrisa tan dulce que habría podido empalagar a cualquiera, porque si algo he aprendido en mis 62 años es que las heridas profundas no se responden con gritos, sino con calma estratégica. Adrián,
que hasta entonces había fingido examinar su teléfono como si revisara datos de la bolsa, decidió intervenir. Elvira, no es que tu cumpleaños no sea importante. Por supuesto que no, lo interrumpí, sirviendo el cocido en los platos con una serenidad estudiada. Doña Pilar merece una celebración especial. Añadí aquello con la voz más suave que pude, porque después de todo, no todos los días una mujer cumple 78 años y tiene la fortuna de contar con una nuera tan dedicada. Clara me miró con desconcierto. Claramente esperaba lágrimas, reproches, tal vez un discurso dramático propio de una madre dolida. Lo que no imaginaba es que su madre llevaba años aprendiendo a guardar sus emociones como un taur experto guarda sus mejores cartas. ¿De verdad no te molesta, mamá?, preguntó con aquella vocecita casi infantil que solo usaba cuando sabía que había cruzado una línea. Para nada, hija. Seguramente será una celebración preciosa. Lo que no añadí fue que yo también estaba planeando una celebración. Una que no dependía de nadie. Una que ellas jamás imaginarían. Y que revelaría por fin quién soy yo realmente. Porque verás, hay cosas sobre mí que mi propia familia nunca se ha detenido a preguntar. Cuando se marcharon, Clara aún algo inquieta, Adrián recuperando su falsa compostura, y Martina despidiéndose con un beso lleno de pintura roja, me serví una copa de vino tinto y me senté en el salón. El silencio de la casa era distinto. No dolía, pero pesaba. Tomé el móvil. Era el momento de hacer unas llamadas que llevaba años posponiendo. La primera fue a don Ricardo Beltrán, mi abogado desde hace más de una década. Un hombre sereno, elegante, de unos 65 años, que ha manejado con absoluta discreción todos mis asuntos desde el día en que heredé. Bueno, desde el día en que mi vida dio un giro que ni Clara ni Adrián sospechan. Elvira, querida, ¿qué puedo hacer por ti?, respondió con esa voz grave y pausada que siempre me inspira confianza. Ricardo, ha llegado el momento. Quiero organizar mi cumpleaños en la casa de Menorca. La pausa al otro lado de la línea fue tan prolongada que pensé que se le había cortado la llamada. ¿Estás completamente segura? Una vez que tu familia sepa lo que posees... Lo sé, pero ya es hora, respondí. Mi hija acaba de demostrarme exactamente el valor que me da. Creo que es el momento de que conozca quién es realmente su madre. Colgué y caminé hacia mi dormitorio. Abrí el armario, aparté con cuidado el vestido azul que guardo para ocasiones especiales y activé el mecanismo oculto que hay detrás. Una pequeña caja fuerte empotrada en la pared. Allí reposaban los documentos que cambiaron mi vida hace 8 años. Los toqué con la punta de los dedos, como si temiera despertar un recuerdo dormido. Todo comenzó cuando falleció mi tía Águeda, la hermana mayor de mi madre. La mujer aventurera que, con apenas 20 años, se marchó a vivir a Baleares y nunca volvió a Sevilla. En la familia siempre se decía que se había casado con un hombre adinerado, pero nadie conocía los detalles. Ni imaginábamos que, antes de morir, redactó un testamento donde me nombraba heredera única de su propiedad más preciada, aquella casa señorial en Menorca que, desde entonces, se había convertido en mi secreto mejor guardado. Hasta que un día, en 2016, apareció en la puerta de mi casa un abogado de Baleares con una carpeta bajo el brazo y una mirada solemne que anunciaba que algo en mi vida estaba a punto de cambiar para siempre. Insertó la tarjeta entre mis dedos. Don Esteban Llorca, representante legal de la señora Águeda Serra, y me explicó, con palabras escogidas y tono ceremonioso, que mi tía había fallecido dejándome como heredera única. Aquella tarde abrí por primera vez el sobre sellado que él me entregó y vi las fotografías de la propiedad que ahora reposaban extendidas sobre mi cama. Una casa señorial en Menorca, con 15 habitaciones, 9 baños, un claustro interior de piedra, una biblioteca enorme y un terreno que superaba las 4 hectáreas, lleno de cipreses que parecían aguardar mi llegada desde hacía décadas. Tía Águeda no solo había sido valiente,
Había sido asombrosamente inteligente. Había vivido con un hombre de gran fortuna, un empresario catalán que se trasladó con ella a Baleares en los años 80 y que, al morir, dejó toda su inmensa propiedad legalmente a su esposa. Sin hijos, sin más familia cercana, aquel patrimonio llegó a mis manos como un secreto demasiado grande para compartir, y lo escondí. Lo guardé como si fuera un tesoro frágil. ¿Por qué? Porque conozco a mi familia, porque sé medir con precisión la codicia ajena, y porque si alguna vez se enteraban de que yo, la madre que siempre dice que sí, poseía una propiedad valorada en varios millones de euros, la dinámica familiar cambiaría para siempre. Y lo que ocurrió esa mañana en mi cocina, cuando mi propio cumpleaños fue relegado por el de una mujer que nunca me ha tratado con cariño, me confirmó que hice bien en proteger mi intimidad. Aquel desdén disfrazado de organización familiar fue la prueba final de que había llegado el momento. Encendí el portátil y comencé a escribir una lista. Si iba a revelar mi verdad, tenía que hacerlo a lo grande. No por venganza, sino por dignidad. Mi cumpleaños número 63 sería inolvidable. No solo para mí, sino para quienes llevaban años creyendo que yo era una mujer sin historia, sin logros, sin secretos. La primera llamada sería a don Ricardo Beltrán, mi abogado. La segunda a Gerard, el administrador de la casa en Menorca, un hombre discreto y eficaz que me debía un par de favores desde hacía tiempo. Y la tercera a Mariona, la organizadora de eventos más reputada de la isla, que conocí durante un viaje hace 2 veranos. Mientras anotaba tareas y presupuestos aproximados, sonó mi teléfono móvil. Era Clara. Mamá, solo quería asegurarme de que todo está bien entre nosotras. Todo perfecto, hija, respondí con voz suave. De hecho, estoy muy ilusionada con mi cumpleaños. Va a ser espectacular. Y lo sería. Más de lo que ella podía imaginar. Al día siguiente la llamé para almorzar en nuestro restaurante habitual, un pequeño local familiar cerca del mercado de Triana, donde solíamos ir cuando ella era adolescente y me contaba sus dramas escolares. Pero hoy el aire era distinto. Clara removía la ensalada sin mirarme del todo, como si tuviera miedo de mi reacción. Mamá, quería explicarte bien lo del cumpleaños. Empezó, clavando el tenedor en un tomate cherry. No es que no queramos celebrarte, es solo que... Clara, la interrumpí suavemente. Ya te dije que lo entiendo. Doña Pilar es importante para Adrián. Es lógico que queráis priorizar su celebración. Me miró entonces con esa mezcla de alivio y desconcierto que tantas veces he visto en su rostro. Para ella, yo siempre he sido Elvira la comprensiva, Elvira la que no protesta, Elvira la que nunca exige nada. Si supiera, pensé mientras tomaba un sorbo de café, si supiera siquiera la mitad de lo que está por venir. Yo también voy a celebrar mi cumpleaños, dije con naturalidad, dejando la taza de café en la mesa. De hecho, este año voy a hacer algo especial. Clara levantó la vista, sorprendida pero tranquila, convencida de que mi idea de algo especial sería poner un par de velas más en el salón. ¿Así? ¿Qué vas a hacer?, preguntó mientras se acomodaba el pelo detrás de la oreja. Es una sorpresa, respondí, manteniendo un tono ligero, pero te prometo que será memorable. Ella sonrió, claramente aliviada de que su madre no fuese a montar ningún drama por haber sido relegada al segundo lugar. Me alegra escucharlo, mamá. ¿Vas a invitar a las vecinas? ¿A las señoras del club de lectura? Ya sabes que a doña Esther le encanta una buena fiesta. Seguramente imaginaba que yo era una abuelita típica, cuya idea de desmadre era poner sangría y tortilla en el patio interior. Algo así, respondí, conteniendo la sonrisa que amenazaba con escapárseme. Esa tarde, cuando regresé a mi piso en Triana, encontré un sobre que habían deslizado por debajo de la puerta. Lo reconocí de inmediato por la caligrafía. Era de Gerard, el administrador de mi casa en Menorca. Dentro había fotografías recientes de la finca. Acababan de terminar las renovaciones del ala norte
y la propiedad se veía más espectacular que nunca. Las fachadas de marés restauradas, las bugambillas trepando por los arcos del patio y los ventanales nuevos que daban a la terraza con vistas al Mediterráneo. También había una nota. Señora Montalbán, el chef de estrella Michelin ha confirmado su disponibilidad. Las habitaciones están listas. Solo necesito saber cuántos invitados especiales debemos esperar. Invitados especiales. Gerard nunca se permitía indiscreciones, pero entendía perfectamente la magnitud de mi círculo social en la isla, porque verás, cuando heredas una propiedad valorada en varios millones de euros en una de las zonas más privilegiadas de Menorca, no solo recibes la casa, también recibes las amistades de quien la construyó. Mi tía Águeda había sido una figura muy querida entre la élite cultural que veraneaba en la isla, escritores, pintores, músicos, empresarios. Yo había mantenido esas relaciones discretamente durante los últimos 8 años, visitando la casa un par de veces al año sin decirle nada a mi familia, como quien protege un jardín secreto. Saqué el móvil y marqué el número de Lucía Ferrer, una directora de cine española galardonada en varios festivales europeos, a quien conocí una noche de verano en la finca, cuando improvisamos una cena bajo las estrellas junto a varios amigos suyos del mundo del arte. Elvira, qué alegría escucharte. ¿Cómo estás, cielo? Su voz sonaba cálida, musical, como siempre. Lucía, tengo una propuesta para ti. ¿Te apetecería venir a mi cumpleaños? Será en Menorca, por supuesto. ¿El día 10? Perfecto. Acabamos de terminar el montaje de la película y necesito aire. ¿Va a ser una celebración íntima? Relativamente. Solo algunas personas especiales. Hubo un silencio breve y luego añadió divertida. ¿Y tu familia va también? Sí, va a ser interesante. Lucía soltó una carcajada suave. Dios mío, adoro el drama familiar mediterráneo. ¿Quieres que lleve algo? Solo tu presencia, respondí. Hice una pausa, saboreando la anticipación como quien sujeta una carta maestra que aún no revela. Ah, y quizá podrías venir con Héctor Vidal. No mi nieto. Héctor, el actor mallorquín que acababa de firmar un contrato internacional y a quien toda España describía como el nuevo galán del cine europeo. ¿Ese mismo? Preguntó ella entre risas sonoras. Elvira, eres tremenda. Me encanta que lo digas así. Pues cuenta con nosotros, cariño. Será un placer. Cuando colgué, me quedé un buen rato mirando las fotografías de la finca, iluminadas por la luz suave del atardecer. Cada detalle, cada arco, cada columna restaurada parecía recordarme que durante años había ocultado una parte de mí, una parte fuerte, una parte libre, una parte que mi familia ni siquiera imaginaba que existiera. En una semana mi familia conocería a la verdadera Elvira Montalbán, no la versión dócil y complaciente que ellos creían que era. Y presentía que, después de lo que estaba organizando, jamás volverían a priorizar el cumpleaños de nadie por encima del mío. El miércoles por la mañana, mientras disfrutaba mi café en el pequeño patio interior lleno de geranios, mi teléfono comenzó a vibrar. Era Adrián. Esa llamada ya me dio mala espina. Elvira, buenos días. Perdona que te moleste tan temprano. No es molestia, Adrián. Dime, ¿qué necesitas? Hubo un silencio breve, como si buscara las palabras correctas. Aquí viene algo, pensé. Es sobre el regalo de cumpleaños de mi madre, dijo por fin. Clara y yo queríamos preguntarte si podrías ayudarnos con un tema. Ah, maravilloso. Primero relegan mi cumpleaños, ahora quieren financiación para el de doña Pilar. Dime, respondí con calma. Hay una joyería en Pamplona que tiene un collar que le encantaría, pero, bueno, es un poco caro. ¿Cuánto es un poco caro, Adrián? 3.000 euros. Casi me atraganto con el café. No por la cantidad, sino por la desfachatez. Respire hondo. Entiendo. ¿Y vosotros no podéis pagarlo? Andamos un poco ajustados con la hipoteca y con la guardería de Martina.
Pensamos que quizá podrías ayudarnos y te lo devolveríamos poco a poco. Faltaría más. Elvira, la eterna salvavidas financiera, la que siempre tiene fondo de emergencia para las emergencias ajenas. Adrián, déjame preguntarte algo. Él guardó silencio. ¿Cuánto crees que vale mi regalo de cumpleaños? La pausa que siguió fue tan incómoda que casi pude oírle tragar saliva. Elvira, no sabía que esperabas un regalo concreto. No espero nada específico. Solo tengo curiosidad. Si tu madre merece un collar de 3.000 euros, ¿cuánto crees que merezco yo? Bueno, eso es diferente. Tú eres familia. No necesitas... ¿No necesito qué, Adrián? ¿Pruebas de que me valoráis? ¿Algún detalle que demuestre que significo algo para vosotros? No respondió. El silencio fue tan largo que pensé que la llamada se había cortado. Elvira, no quería decir eso. Tranquilo. Entiendo perfectamente lo que has querido decir, lo interrumpí. Y sí, voy a ayudaros con el collar. ¿De verdad? Elvira, eres increíble. De verdad que... Pero escucha esto bien. Añadí con voz firme. Este será mi último regalo financiero para vuestra familia. Después de esto, Elvira, la cajera automática, se retira del negocio. No hubo respuesta, solo un suspiro frustrado que me confirmó que no esperaban ese límite. Cuando colgué, marqué enseguida el número de mi banco privado en Suiza. Sí, tengo una cuenta en Suiza. Otro pequeño detalle que Clara nunca imaginó de su madre normalita del barrio de Triana. Señora Montalbán, ¿en qué podemos ayudarla?, preguntó la gestora con su habitual profesionalidad. Necesito transferir 3.000 euros a una cuenta en España. Y después, quiero revisar la inversión destinada a la celebración del día 10, la de Menorca. Para el evento en la finca, ¿verdad? Exacto. Perfecto. Lo gestiono en un momento. Colgué con la satisfacción tranquila de quien mueve piezas que otros no ven. Esa tarde, mientras paseaba por el centro de Sevilla, me detuve frente a una boutique de alta costura que siempre había mirado desde fuera, pero en la que nunca me había atrevido a entrar. Una tienda de esas, donde los vestidos se exponen como obras de arte y en la que las dependientas hablan casi en susurros. Pero hoy era distinto. Hoy no era la madre resignada a la que habían relegado. Hoy era la dueña de una casa señorial en Menorca. Una mujer que había vivido demasiado tiempo minimizándose para no incomodar a nadie. Empujé la puerta de cristal y entré. El perfume a flores blancas y madera pulida me envolvió al instante. Una dependienta con moño impecable se acercó con una sonrisa estudiada. «Buenas tardes, señora. ¿Busca algo en especial?» «Sí», respondí, sintiendo una seguridad que había dormido en mí demasiados años. Busco algo digno de una mujer que está preparada para dejar de ser invisible. Y por primera vez en mucho tiempo, lo dije convencida. Ese día comprendí que, a mis 63 años, estaba empezando por fin a vivir como la mujer que realmente era. 2 horas después de entrar en la boutique, salí con 3 vestidos que costaban más de lo que mi familia gastaba en ropa en todo un año. Pero el vestido para mi cumpleaños era diferente. Dorado, elegante, con un corte impecable, de esos que llevan las mujeres que saben que todas las miradas van a posarse sobre ellas en cuanto crucen una puerta, porque pronto, muy pronto, todas las miradas iban a estar puestas en mí. El viernes, 5 días antes de mi cumpleaños, Clara llegó a mi casa sin avisar. La encontré en la cocina, registrando el frigorífico como cuando era adolescente, y buscaba cualquier cosa dulce para picar antes de la cena. «Mamá, ¿podemos hablar?» «Claro, siéntate. ¿Quieres un café?» «Sí, gracias». Se veía inquieta, tocando las llaves del coche como si fueran un rosario. «He estado pensando en lo que hablamos, sobre tu cumpleaños». «¿Qué pasa con mi cumpleaños?», pregunté, aunque ya imaginaba por dónde iba la conversación. «Bueno, Adrián me dijo que le preguntaste cuánto creía que valía tu regalo». «Ah, perfecto. Adrián había corrido a contárselo. Qué predecible».
Solo era curiosidad, hija. No te preocupes por eso. Pero me preocupo. Clara se levantó y empezó a caminar por la cocina, igual que hacía cuando era pequeña, y no quería admitir que algo le afectaba. Mamá, siento como si estuviéramos distanciándonos, y no quiero eso. Ahora sí, pensé. Ahora que intuía que quizá había herido mis sentimientos, aparecía la culpa. Conveniente, pero no inesperado. No estamos distantes, mi amor. Simplemente estamos en etapas diferentes de nuestras vidas. Tú tienes tus prioridades y yo estoy descubriendo las mías. ¿Qué quieres decir con eso? Se sentó frente a mí. Elegí mis palabras con cuidado. Clara, ¿qué sabes realmente sobre mí, más allá de que soy tu madre? ¿Quién crees que soy? La pregunta la dejó descolocada. Eres mi mamá. Eres viuda. Vives aquí en Sevilla. Te gusta cocinar y leer. ¿Y? La observé con atención. ¿Y qué más? ¿Y siempre estás ahí cuando te necesitamos? Exacto, respondí con calma. Siempre estoy ahí cuando me necesitáis, como un electrodoméstico fiable, como una extensión de vuestras vidas que solo recordáis cuando falla. Ella frunció el ceño, confundida. Mamá, ¿qué estás diciendo? Clara, cariño, ¿alguna vez te has preguntado qué hago yo cuando no me necesitáis? Se quedó callada un instante. Pues no, supongo que vida normal de abuela. Me reí en voz baja. Vida normal de abuela. Interesante perspectiva. Mamá, ¿estás bien? Últimamente te comportas diferente. Estoy perfectamente bien, dije sin vacilar. De hecho, creo que nunca he estado mejor. Me incliné hacia ella con una sonrisa que no alcanzaba del todo a mis ojos. Clara, voy a darte un consejo que espero que recuerdes toda tu vida. Nunca asumas que conoces completamente a las personas que amas, especialmente a aquellas que das por sentado. No entiendo. ¿Qué quieres decir con eso? Lo entenderás pronto. Cogí mi taza, serena, disfrutando del silencio que siguió. Muy pronto, mi amor. ¿Cuándo? Preguntó inquieta. El día 10, respondí. Para ser exacta. Su cara se tensó, aunque intentó disimularlo con una sonrisa. ¿Estás planeando algo grande? Digamos que algo especial. ¿Necesitas ayuda? Preguntó, quizás sintiendo que se le escapaba algo. No, cariño, esta vez. Quiero que lo descubras igual que todos los demás. Ella tragó saliva, incómoda, como si de repente hubiera presentido que la base de lo que creía conocer estaba a punto de tambalearse. Y tenía razón, porque esa semana, Clara iba a descubrir que su madre no era aquella figura doméstica, sencilla, previsible y siempre disponible que había imaginado toda su vida. Y entendería, quizá por primera vez, que su madre tenía un mundo propio mucho más grande del que jamás había imaginado. Clara se marchó aquella tarde más confundida de lo que había llegado, con la sensación de que algo se le escapaba entre los dedos. Y yo, cuando cerré la puerta, me quedé con una sonrisa que no podía evitar, una sonrisa que llevaba años esperando asomar. Era el momento de los últimos preparativos para lo que sería, sin exagerar, la revelación más importante de mi vida. Esa misma mañana había recibido una llamada de Gerard, el administrador de la casa en Menorca. Señora Montalbán, todos sus invitados han confirmado. Va a ser una celebración inolvidable. Y lo decía con ese tono suyo, mezcla de respeto y complicidad, porque él sabía mejor que nadie el calibre del evento que estábamos montando. Poco después, Lucía Ferrer me envió fotos del vestido que llevaría pues a la fiesta. Un diseño exclusivo de un modisto mallorquín reconocido internacionalmente, un vestido cuyo precio superaba, sin duda, lo que Clara y Adrián gastarían en ropa en 2 años. Y Héctor Vidal, el actor mallorquín del momento, el mismo que acaparaba titulares en revistas y programas culturales, había confirmado que aterrizaría en la pista privada de la finca en un jet ligero que le cedía su productora durante el período entre rodajes. Porque verás, mi casa en Menorca no era simplemente una casa bonita en una isla.
Era una finca histórica con viñedo propio, patios de piedra, salones inmensos, un mirador que daba a un acantilado y sí, una pequeña pista de aterrizaje privada que mi tía Águeda había mandado construir cuando empezó a relacionarse con artistas y empresarios que viajaban constantemente. Durante décadas, aquella fin había sido escenario de encuentros culturales, cenas legendarias y visitas de algunos de los nombres más influyentes de Europa. Y en solo 3 días volvería a brillar. Esta vez, por mí. Mi familia, mientras tanto, no tenía ni la más remota idea de lo que se preparaba. El sábado, 2 días antes de mi cumpleaños, recibí una llamada inesperada. El número me resultó familiar, pero no lo asocié a nadie cercano. Cuando contesté, escuché una voz suave, con acento navarro. Era doña Pilar, la madre de Adrián. «Elvira, hija, ¿cómo estás?». Me sorprendió. Nuestra relación siempre había sido correcta pero distante. Hablábamos lo justo en cumpleaños y reuniones familiares. Aquella llamada fuera de contexto encendió mis alarmas. «Bien, doña Pilar, ¿y usted?». «Estoy en Sevilla unos días». Su voz sonaba extraña, casi vacilante. «Querría hablar contigo. Es importante. ¿Podemos vernos?». No estaba en mis planes, pero su tono me hizo entender que no era una visita social. «Por supuesto, ¿prefiere venir a casa?». «Sí, mejor allí. Es algo privado». 1 hora después estaba sentada en mi salón, una imagen completamente distinta a la mujer firme que yo conocía. Tenía las manos entrelazadas, los dedos inquietos, la mirada baja. Parecía frágil, como si hubiera envejecido de repente. «Elvira, tengo que confesarte algo». Me serví una copa de vino y respiré despacio. «Dígame». Yo no quería una gran celebración para mi cumpleaños», dijo con un hilo de voz. «Fue idea de Adrián». Me quedé quieta, procesando cada palabra. Él insistió en que toda la familia viniera desde Navarra y en hacer una fiesta enorme con gastos que yo ni puedo imaginar. «¿Y por qué no le dijo que no?», pregunté sin dureza, pero con sorpresa legítima. Ella soltó un suspiro profundo, como si ese aire hubiera estado atrapado dentro de ella meses. «¿Por qué?». «Porque creo que no lo habría aceptado. Adrián ha cambiado desde hace un tiempo. Está preocupado por dar una imagen, por aparentar, y no quería decepcionarle». Su voz tembló, y menos ahora que, bueno, que parece que tú estás haciendo algo especial. Allí estaba, la raíz del nerviosismo, la intuición, la sospecha. «Doña Pilar, ¿qué cree exactamente que estoy haciendo?». Levantó la vista insegura. «No lo sé, pero tengo la sensación de que algo grande se acerca y que mi hijo no lo va a encajar bien». Sonreí con serenidad, sin confirmarle nada. «No se preocupe, de verdad, todo a su tiempo». Ella asintió, aunque no parecía convencida. Y mientras la acompañaba a la puerta, pensé que aquella mujer intuía más de lo que decía, pero ni siquiera ella imaginaba la magnitud de lo que estaba a punto de ocurrir. «Porque Adrián me dijo que tú habías cancelado tu cumpleaños para que pudiéramos hacer el mío. Me aseguró que insististe en que mi celebración era más importante». Durante un instante, el mundo pareció detenerse. Respiré hondo, el aire denso, como si de pronto la casa entera contuviera el aliento. «Ese hijo tuyo», dije con mucho cuidado. «Eso no es exactamente lo que pasó». Doña Pilar cerró los ojos un segundo, y cuando los abrió, estaban llenos de lágrimas. Lo sabía. Sabía que algo no encajaba. «Tú nunca cancelarías tu cumpleaños voluntariamente, Elvira. Te conozco lo suficiente para saberlo». Qué ironía más punzante. La madre de mi yerno me conocía mejor que mi propia hija. «Entonces, ¿qué ha pasado realmente?», preguntó con la voz quebrada. Le conté todo. La conversación en mi cocina, la frase de Clara, la forma en que ambos asumieron que yo aceptaría sin rechistar ser relegada al segundo plano. Doña Pilar escuchó sin interrumpirme,
con los labios apretados, las manos entrelazadas con tanta fuerza que se le blanquearon los nudillos. Cuando terminé, se puso de pie con una energía inesperada. ¡Qué falta de educación! ¿Cómo se atreven? Pilar. No, hija, esto está mal, muy mal. Empezó a caminar por mi salón con paso firme, como una general trazando el mapa de una batalla. Voy a cancelar mi fiesta. Le diré a toda la familia que vengan a celebrar tu cumpleaños en su lugar. No. Mi voz sonó tan clara y firme que ella se detuvo en seco. ¿Por qué no? Me levanté y tomé sus manos. Tenían un leve temblor. Porque ya tengo planes para mi cumpleaños. Planes que van a enseñarle a esta familia algo muy importante sobre quién es realmente Elvira Montalbán. La miré directamente a los ojos. En ellos vi curiosidad, respeto y, sobre todo, una chispa de complicidad que jamás hubiera esperado de ella. ¿Qué tipo de planes? El tipo de planes que requieren un vestido muy elegante y una mente muy abierta para las sorpresas. Doña Pilar sonrió por primera vez desde que había llegado. Elvira, hija mía, creo que hay muchísimo más en ti de lo que mi familia imagina. Exactamente. Y el lunes 10 lo van a descubrir. Guardó silencio un momento. ¿Puedo preguntarte algo? Por supuesto. ¿Piensas destruirlos completamente o solo educarlos un poco? No pude evitarlo. Me eché a reír como hacía tiempo que no reía. Pilar, creo que tú y yo vamos a ser grandes aliadas a partir de ahora. Nunca habría creído que la persona de la familia de Adrián que menos esperaba que me entendiera terminaría siendo la única capaz de ver lo que estaba pasando realmente. Y más aún, la única que respetaba mi dignidad. Cuando se marchó me quedé con una sensación extraña y poderosa. Por primera vez en años, alguien de mi entorno familiar me había mirado de verdad, me había escuchado y no me había dado por sentada. Y además, ahora tenía una cómplice, y una cómplice italiana nada menos, que entendía perfectamente el arte de la venganza elegante. El domingo por la noche, víspera de mi cumpleaños, la emoción me desbordaba. Ya no podía contenerme. Tomé aire, respiré hondo y marqué el número de Clara. «Mamá, ¿cómo estás? ¿Lista para tu día especial mañana?», dijo ella, con ese tono dulce que se reserva para los niños pequeños antes de una fiesta de pijamas. «Mi día especial», repetí, saboreando cada palabra. Había llegado el momento, y aunque ella no lo sabía, el lunes 10 iba a descubrir que su madre no era la mujer pequeña y previsible que había imaginado toda su vida, sino alguien a quien nunca, jamás, deberían haber dado por sentada. «Muy bien, Clara. Eres lista, así que voy a hablarte con absoluta claridad. De hecho, quería invitarte oficialmente». «¿Invitarme? Pero mamá, ya sabes que mañana tenemos los preparativos finales para el cumpleaños de mi suegra». «Clara», la interrumpí suavemente sin perder la calma. «No es una invitación opcional, es una invitación obligatoria». Hubo una pausa tensa al otro lado. «¿Qué quieres decir con obligatoria?». «Quiero decir exactamente eso. Quiero que tú, Adrián y Martina estéis en mi cumpleaños, sin excusas, sin otros compromisos, sin prioridades que me pasen por encima». «Mamá, no podemos... Ya te expliqué que mañana... ¿Sabías que tu suegra no quería una gran celebración?». Silencio absoluto. Ni siquiera se oía su respiración. ¿Qué estás diciendo? «Doña Pilar vino a verme ayer. Me contó que Adrián le dijo que yo había cancelado mi cumpleaños para priorizar el suyo. ¿Te resulta familiar esa versión de los hechos?». Escuché su respiración acelerada. «Mamá, yo no sabía que... Adrián no me dijo que...». «Clara». Mi voz salió tranquila, pero cargada de una firmeza que pocas veces había mostrado con mi familia. «Llevo 32 años siendo tu madre. He estado ahí para cada noche de fiebre, cada disgusto, cada mudanza, cada problema con el trabajo. Y la primera vez que te pido algo específico,
Me dices que tienes algo más importante que hacer. Mamá, no eres menos importante. Yo no quise. Entonces ven mañana a mi cumpleaños. Un silencio largo. Demuéstrame que soy importante. Finalmente preguntó con un hilo de voz. ¿Dónde va a ser? Ahí sonreí. Una sonrisa lenta y profunda que ella no podía ver, pero que yo sentía en cada fibra de mi cuerpo. Eso será parte de la sorpresa. ¿Y cómo vamos a llegar? Te envío la ubicación por mensaje. Llegad a las 7 de la tarde. Vais a venir elegantes. ¿Elegantes? Mamá, ¿qué estás planeando? Algo memorable, hija. Algo muy, muy memorable. Colgué antes de darle tiempo a hacer más preguntas y marqué inmediatamente el número de Gerard. Señora Montalbán, todo está listo. La finca está deslumbrante. Perfecto. ¿Ha llegado el chef? Sí, llegó esta mañana. Y los invitados especiales empezarán a aterrizar a partir de las 5. El acceso por la pista privada está completamente operativo. ¿Y el fotógrafo? Confirmado. Profesional, discreto y con instrucciones exactas de documentar cada momento importante. Excelente, Gerard. Después de mañana, nada volverá a Millau a ser igual. Lo sé, señora. Y, si me permite decirlo, ya era hora de que su familia supiera quién es realmente. Esa noche, por primera vez en muchísimo tiempo, no pude dormir. No por nervios, no por duda, sino por pura anticipación. Durante 8 largos años había vivido una doble vida. En Sevilla era Elvira la madre generosa, la abuela disponible, la mujer a la que su familia creía poder manejar como querían, la que todos daban por sentada. Pero en Menorca era otra cosa. Era la heredera de una finca histórica, invitada habitual a cenas privadas con artistas, empresarios, músicos, directores de cine. Era una mujer que había aprendido a moverse en un mundo que mi familia ni siquiera imaginaba que existía. 2 vidas, 2 versiones de mí. Y ahora, por fin, iban a encontrarse. Mientras miraba el vestido dorado colgado en el armario, una sensación cálida me recorrió el pecho. Libertad. No la libertad de no depender de nadie, sino la libertad de dejar de ser invisible. El lunes 10, mi familia descubriría que su visión de mí era pequeña, porque ellos la habían reducido, no porque yo lo fuera. Y entonces, y solo entonces, aprenderían a no dar por sentada a Elvira Montalbán nunca más. El día de mi cumpleaños amaneció perfecto. Un cielo despejado, un sol cálido de invierno que iluminaba el mar, y una sensación de destino que me recorría el cuerpo como una corriente eléctrica suave. A las 3 de la tarde ya estaba en la finca de Sacalma, mi propiedad en Menorca, revisando los últimos detalles antes de que comenzara la noche más importante de mi vida. El lugar parecía sacado de una revista internacional de arquitectura. Flores frescas, llegadas esa misma mañana desde Mallorca, mesas dispuestas con cristalería fina, manteles italianos bordados, faroles encendidos estratégicamente en el patio interior y, sobre todo, aquella vista inigualable del Mediterráneo extendiéndose hasta el horizonte. Señora Montalbán, dijo Gerard, acercándose con una sonrisa satisfecha. El primer vehículo ya ha llegado. Era Lucía Ferrer, radiante con un vestido fluido en tonos esmeralda, bajando de un deportivo italiano que costaba más que todo lo que Clara había gastado en coches en su vida. «Elvira, estás espléndida», gritó mientras subía la escalinata. «No me habría perdido esto por nada». «¿Tu equipo ya llegó?», pregunté. «Llegarán después de las 7. Prefería venir antes. Quería verte antes de que todo explote». Durante la siguiente hora, la finca se transformó en un desfile digno de un festival de cine europeo. Llegó Héctor Vidal, directo desde un rodaje en Italia. Luego aparecieron un pintor reconocido internacionalmente, 2 chefs estrella, un editor de una revista cultural y una pareja de arquitectos daneses que conocía de mis veranos secretos en la isla. A las 6:30 ya estaba lista. Mi vestido dorado,
mis joyas heredadas de la tía Águeda, mi melena recogida con elegancia y, sobre todo, una seguridad en mí misma que no recordaba haber sentido desde hacía años. «Elvira», dijo Héctor al acercarse con una copa de champán, «tienes que contarme cómo es esta familia tuya, que va a encontrarse con semejante sorpresa». Me reí. «Héctor, cariño, lo de esta noche va a ser educativo, ya verás». A las 7:05 vi por fin un coche pequeño subiendo la carretera privada que llevaba a la finca. Mi corazón se aceleró. Después de tantos años, había llegado el momento de unir mis dos vidas. Gerard abrió las grandes puertas mientras yo me colocaba en lo alto de la escalinata, como si fuera la presentación oficial de una reina en algún drama histórico. Desde esa posición privilegiada, los vi salir del coche. Primero Adrián, con la boca abierta y los ojos incapaces de abarcar la inmensidad del lugar. Luego Clara, con la expresión de alguien que acaba de descubrir que el mundo no es como creía. Y finalmente Martina, mi pequeña, que alzó los brazos exclamando: «Abuela, esto es un castillo». «No es un castillo, mi amor», pensé mientras sonreía. «Solo es la casa de tu abuela, la parte que nunca os enseñaron». Gerard los acompañó hasta la entrada y yo bajé la escalinata con paso firme, como si hubiese entrenado ese momento toda mi vida. «Bienvenidos», dije cuando llegaron al vestíbulo principal. «Haz calma». Clara me miró como si estuviera viendo a una desconocida. «Mamá, ¿qué es este sitio?» «Es mi casa, hija, una de ellas». Y entonces, como si lo hubiéramos ensayado, Lucía Ferrer apareció a mi lado, impecable, elegante, con la serenidad de una persona acostumbrada a las alfombras rojas. «Clara», dije con una sonrisa, «te presento a Lucía Ferrer, directora de cine, ganadora de múltiples premios y una de mis amigas más queridas». Clara abrió la boca, la cerró, la volvió a abrir, incapaz de articular sonido alguno. Y lo mejor aún estaba por llegar, porque ese solo era el principio. «Mamá», logró decir por fin Clara con la voz hecha un hilo, «no entiendo, ¿de verdad esta es tu casa?» «Una de ellas», repetí con absoluta naturalidad, como quien menciona que tiene un huerto en el pueblo. «¿Os gustaría conocer a los otros invitados?» Los conduje al jardín principal, donde mi fiesta de cumpleaños estaba en su punto más alto. La iluminación cálida caía sobre los árboles centenarios, la música suave llenaba el ambiente y los camareros desfilaban entre los invitados con bandejas de champán y delicias mediterráneas. Deberíais haber visto sus caras cuando Héctor Vidal se acercó a mí con 2 besos, como si fuéramos amigos íntimos de toda la vida. «Elvira, cariño, felicidades», dijo con su sonrisa encantadora. «¿Esta es tu familia?» «Sí», respondí con una tranquilidad exquisita. «Héctor, te presento a mi hija Clara, a mi yerno Adrián y a mi nieta Martina». Adrián se quedó absolutamente blanco. Por supuesto que reconocía a Héctor Vidal. Todo el mundo lo reconocía. Es un placer conocerle, señor Vidal», balbuceó. «El placer es mío», respondió Héctor con una inclinación elegante. «Tu suegra es una mujer excepcional. Me alegro de conocer a quienes forman parte de su vida». Una mentira amable, pero tremendamente efectiva. «Ven, Clara», dije mientras la tomaba suavemente del brazo. «Quiero que conozcas a alguien». La llevé hacia Giorgio Medici, el diseñador mallorquín, responsable de mis vestidos para eventos especiales. Giorgio tomó la mano de Clara como si examinara un diamante poco pulido. «Ah, sí», dijo con dramatismo. «Puedo ver la semejanza. Los mismos ojos hermosos que tu madre. ¿También heredaste su elegancia natural?» Clara me miró como si me hubiera transformado en otra persona ante sus ojos. «Yo no sabía que mi madre, que usted», tartamudeó. «¿Que tu madre es una de las mujeres con mejor gusto que conozco?», intervino Giorgio con un gesto amplio. «¿Que sabe moverse en el mundo con una clase que pocas personas tienen? ¿Que entiende cómo se vive la vida
¿De verdad? Se rió de forma teatral. Cariño, tu madre es una reina. Durante las 2 horas siguientes mi familia fue de sorpresa en sorpresa. La editora francesa de una revista cultural se interesó por los dibujos de Martina. El chef de 2 estrellas Michelin explicó a Adrián cómo se habían elegido los vinos, cada botella de más de 500 euros. Lucía Ferrer, con su elegancia habitual, conversó con Clara sobre viajes, proyectos y cenas que yo había compartido con ella en veranos pasados. Y yo observaba todo desde la mesa principal, disfrutando silenciosamente de cada segundo. Sentía una satisfacción profunda, no rencorosa, sino liberadora. A las 9:30, cuando el sol comenzaba a esconderse detrás del horizonte y el cielo adquiría tonos dorados y lavanda, pedí la atención de todos. Queridos amigos, comencé, con la voz serena pero firme. Quiero agradeceros por estar aquí esta noche para celebrar mis 63 años. Los aplausos y las felicidades se mezclaron con el sonido del mar a lo lejos. Pero esta noche es especial por otra razón, continué. Es la primera vez que mi familia está aquí en Sacalma, conociendo esta parte de mi vida. Miré directamente a Clara, que permanecía rígida sin saber dónde meterse. Durante 8 años he mantenido esta vida en privado, no por vergüenza ni por capricho, sino porque quería ver si mi familia me valoraba por quien soy y no por lo que tengo. Un silencio rotundo cayó sobre el jardín. Y hoy, proseguí, mi hija me dijo que el cumpleaños de su suegra era más importante que el mío, que iban a priorizar su celebración por encima de la mía. Clara se puso roja como una amapola. Adrián hundió la cabeza como si quisiera esconderse bajo la mesa. Así que decidí, continué mirando a todos mis invitados, que era hora de que conocieran a la verdadera Elvira Montalbán. La Elvira que heredó esta finca y una fortuna de su tía Águeda hace 8 años. La Elvira que tiene amigos en toda Europa. La Elvira que no volverá nunca más a permitir que la den por sentada. Héctor Vidal comenzó a aplaudir, y pronto toda la mesa se levantó para ovacionarme, excepto mi familia, que permaneció sentada en absoluto estado de shock, como si intentaran comprender quién era aquella mujer a la que habían mirado durante toda su vida sin realmente verla. Ahora, dije con mi sonrisa más dulce y afilada, ¿quién quiere champán? El resto de la noche transcurrió como un sueño casi cinematográfico. Los invitados brindaban, reían, compartían anécdotas y llenaban el ambiente de un brillo sofisticado. El fotógrafo, discreto como una sombra bien entrenada, capturó cada gesto, cada mirada, cada instante mágico. Y yo, en medio de todo aquello, me sentía por fin como la mujer que realmente era. Completa, visible, libre. Mi familia, sin embargo, permaneció callada durante casi toda la celebración, procesando la revolución que acababa de detonar en su concepción de mí. Cerca de la medianoche, cuando la música se había suavizado y la brisa marina recorría la terraza, Clara y Adrián se acercaron juntos. Sus rostros eran una mezcla de vergüenza, desconcierto y algo más, una especie de súplica silenciosa. «Mamá», comenzó Clara con la voz temblorosa, «¿por qué nunca nos dijiste nada?» Me apoyé en uno de los sofás de la terraza, con la vista proyectándose hacia el mar, donde las luces de los barcos titilaban en el horizonte. «¿Por qué crees?», pregunté sin levantar la voz. «Yo, no lo sé. Pensé que...» Respiró hondo. «Pensé que éramos tu familia. Pensé que confiabas en nosotros». Clavé los ojos en la oscuridad brillante del Mediterráneo antes de responder. «Clara, ¿cuántas veces en los últimos 5 años me habéis preguntado cómo estoy de verdad? ¿Qué quiero? ¿Cuáles son mis sueños? ¿Qué me ilusiona? ¿Qué me duele? Siempre te preguntamos cómo estás». «No», negué despacio. «Preguntáis si estoy bien. Preguntáis si necesito algo, o si puedo ayudaros con algo.
pero nunca habéis preguntado quién soy más allá de ser vuestra madre o abuela. Adrián se removió en su asiento incómodo. Elvira, nosotros... Adrián, hace 3 días me pediste 3.000 euros para un collar para tu madre. Ni siquiera preguntaste si yo los tenía. Simplemente asumiste que Elvira siempre tiene dinero. Pero yo... Levanté una mano. No se trata del dinero, se trata de lo que representa. Miré a ambos. ¿Sabíais que hablo 5 idiomas? ¿Que estudié historia del arte y que solo dejé la carrera porque me casé demasiado joven? ¿Sabíais que escribo poesía? ¿Que llevo 8 años viajando a Menorca 2 veces al año para aprender de enólogos, historiadores y artistas? El silencio fue tan profundo que solo se oía el rumor del mar. Durante 8 años, continué, he vivido una doble vida. En Sevilla era Elvira la que siempre está, la que cocina, la que ayuda, la que se adapta. Y aquí soy Elvira, la heredera, la mujer que organiza cenas culturales, la amiga de artistas, la que vive, siente y crea. Clara empezó a llorar, lágrimas silenciosas, honestas. Mamá, lo siento, no sabía que te sentías así. La miré con una serenidad que no había sentido jamás. Me sentía invisible en mi propia familia. Me levanté y me acerqué despacio a ella. Clara, te quiero más de lo que imaginas, y sé que no lo has hecho con maldad, pero ya no voy a ser Elvira la conveniente. Ya no voy a ser la mujer que se guarda las cosas para no incomodar a nadie. Ella me tomó la mano temblando. Mamá, quiero cambiar, quiero conocerte de verdad. Por primera vez en muchos años, creí que quizá estaba diciendo la verdad. Ya no voy a ser Elvira, la que siempre dice que sí. Voy a ser Elvira, la que vive su vida al máximo. Clara me miró con los ojos muy abiertos. ¿Qué significa eso, mamá? Significa que voy a pasar más tiempo aquí, en Menorca, respondí sin dudar. Significa que voy a dedicarme a mis propios intereses. Y significa que tendréis que aprender a valorarme antes de necesitar algo de mí. Por primera vez en toda la noche, Adrián habló con sinceridad. Elvira, hemos cometido un error enorme. Sí, respondí, lo habéis cometido, pero los errores se pueden corregir si hay voluntad real de cambiar. No dije más, no hacía falta. Aquella noche, mi familia se quedó en Sacalma. Los alojé en la casa de invitados, una construcción de piedra restaurada con vistas a los jardines, y, al amanecer, cuando el sol se filtraba entre los cipreses, nos reunimos en la terraza principal para desayunar. La mesa estaba llena de frutas frescas, pan artesanal, queso de Mahón y café recién hecho. Por primera vez en años hablamos, pero hablamos de verdad. Clara me preguntó por tía Águeda, cómo era, cómo vivió, cómo acabé heredando la finca. Me preguntó también por mi vida en la isla, por mis amigos, por las cenas culturales, por los proyectos que había hecho allí sin que ella lo supiera. Adrián, visiblemente avergonzado, se disculpó. No una disculpa rápida y vacía, sino una sincera, de esas que nacen de reconocer la propia ceguera. Llevaba años pensando en ti solo como soporte, no como persona. Asentí. Era doloroso, pero honesto. Martina, con su inocencia preciosa, me abrazó por la cintura y dijo, abuela, eres la persona más guay del mundo. Y ya con eso mi corazón se ablandó como nunca. 2 semanas después, cuando regresamos a Sevilla, todo había cambiado. Mi familia me veía con otros ojos. Me preguntaban cosas reales, querían saber mis opiniones, me incluían en decisiones importantes. Empezaron a invitarme a planes, no porque necesitaban algo, sino porque querían compartir. Y el cumpleaños de doña Pilar, que se celebró la semana siguiente, fue, para sorpresa de todos, una celebración compartida, donde tanto ella como yo fuimos tratadas como invitadas de honor. Cuando una mujer deja de ser invisible, la gente aprende a verla. Y cuando la gente aprende a verla, nunca más la da por sentada.
Al final, no necesité venganza. Solo tuve que mostrarles quién era realmente. Y ahora, por primera vez en décadas, Elvira Montalbán vive como la mujer que siempre estuvo destinada a ser. ¿Y las fotos de mi cumpleaños en Sacalma? Bueno, digamos que se volvieron virales cuando varios de mis invitados, incluida Lucía Ferrer y Héctor Vidal, las compartieron en sus redes sociales. De un día para otro, medio Sevilla murmuraba que la señora Elvira del barrio de Triana resultaba ser una de las mujeres con mejores conexiones culturales de Europa. Pero, sinceramente, eso era lo de menos. Lo importante era otro detalle. Mi familia, por fin, comprendió que nunca deben subestimar el poder de una mujer que ha guardado sus secretos durante más de 60 años. Porque cuando esa mujer decide revelarlos, el mundo cambia para siempre. Durante décadas me acostumbré a ser la que siempre dice que sí, la que calla, la que aguanta, la que se queda al margen para no molestar. Y quizá tú también conoces esa sensación, la de sentir que tu vida es una continuación de la de los demás, pero no la tuya. Por eso te digo, desde lo más hondo de mi experiencia, no esperes a que te traten mal para empezar a valorarte. La dignidad no se negocia, ni siquiera con la familia. Yo viví 62 años escondiendo una parte de mí, pero cuando decidí mostrarla, el mundo no se derrumbó. Simplemente cambió de forma, y tú también puedes cambiar el tuyo. Solo tienes que dar el primer paso. Si has llegado hasta aquí, quiero pedirte algo muy sencillo, pero muy importante. Apoya a las mujeres como yo, a las mujeres que dedicaron media vida a cuidar, sostener y estar para todos, menos para sí mismas. Que el mundo escuche, de una vez por todas, que una madre no es un mueble, ni un recurso, ni un plan B. Apóyame apoyándote a ti misma. Si algo de lo que he vivido te ha tocado el corazón, levanta la voz, aunque sea en silencio, aunque sea en tu casa ahora mismo. Recuerda que nunca es tarde para recuperar tu espacio, tus sueños, tus ilusiones. A veces basta con un pequeño gesto, decir no, poner un límite o permitirte un capricho sin sentir culpa. ¿Te ha gustado mi historia? Cuéntame desde qué ciudad nos estás viendo. Si te ha inspirado, deja un me gusta y suscríbete al canal. Nos vemos en la próxima historia porque nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo.